¿sí? La primera parte y la segunda parte, gradiente electroquímico y pasaje a través de los fosfolípidos. ¿Qué dudas quedaron? Profe, Sí. ¿todas las membranas biológicas son semipermeables? Sí. Todas las membranas biológicas tienen la misma naturaleza que la membrana plasmática, ya sea la membrana de una vesícula, de una vacuola, incluso de una mitocondria en cloroplasto que tienen doble o incluso triple membrana, pero tienen la misma naturaleza fosfolipídica y proteínas embutidas. Obviamente las proteínas no son iguales en todas, dependiendo obviamente el uso que requiera la célula, y por este modelo de mosaico fluido que vimos, la membrana tiene la capacidad de regenerarse todo el tiempo e ir cambiando esos transportadores y canales que tiene la membrana, ¿sí? Pero todos tienen la misma naturaleza y todas son semipermeables. O sea, esto que vimos del pasaje de sustancias directamente a través de los fosfolípidos es, digamos, es común a absolutamente todas las células y a todas las membranas. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. No, de nada. Profe, Sí. ¿puede explicar el proceso de osmosis eso? Bueno, el proceso de ósmosis es prácticamente casi los 30 minutos del video, ¿sí? O sea, por eso es que si vieron el video, lo vieron varias veces, o si vieron, o si leyeron también la teoría para poder entender esto. A ver, en forma general, el proceso de ósmosis es el proceso mediante el cual el líquido, o sea, el agua en este caso, porque somos seres vivos que vivimos en ambientes acuosos, es el que puede moverse a través de una membrana. ¿Por qué? Porque el agua, por más de que sea una molécula polar, como es muy chiquitita y no está cargada, puede migrar a través de las membranas. En cambio, la mayoría de los solutos no. Entonces, ¿qué me explica el fenómeno de ósmosis? Es un proceso de difusión, pero del solvente y no del soluto. Es como decirles, yo me hice una chocolatada que tiene un montón de cacao. Si yo tengo una chocolatada con un montón de cacao y no me gusta porque está muy saturada, muy concentrada, ¿le puedo sacar cacao? No. No, entonces, ¿qué hago para diluirlo? Se le echa más agua. O más Le Más echa más agua. solvente. Bien, o sea que el fenómeno de ósmosis es esto. ¿Cómo regulo la concentración de los espacios extra e intracelulares, pero solo a través del pasaje de agua, o sea, del solvente? No puedo mover el soluto. Puede ser que una célula tenga como, no sé, un montón de potasio adentro. Bueno, perfecto, a través de la membrana de fosfolípidos ese potasio no puede salir, ni puede entrar a través de los fosfolípidos. Por eso ahora vamos a ver que existen mecanismos de pasaje a través de canales y transportadores, pero a través de los fosfolípidos no puede. Entonces, ¿qué es lo que sí puede migrar? El agua. Si yo tengo una célula que está muy concentrada con respecto al medio, bueno, entonces el medio le mete agua a la célula. Si es al revés, la célula está muy diluida y el medio muy concentrado, el agua sale de la célula. Y si está en un equilibrio, que significa que el medio sea isotónico, es lo que pasa con nuestras células con respecto al intersticio y con respecto a la sangre. Tienden a estar siempre en equilibrio. Entonces, como la mayoría de los solutos están en equilibrio con los solutos también del medio, aunque sean de una naturaleza química distinta, bueno, entonces, al estar en equilibrio y ser medios isotónicos, el pasaje de agua, o sea, entra y sale el agua, pero siempre se mantiene en equilibrio. Por eso, por ejemplo, si nosotros perdemos hidratación, estamos deshidratados y nos internan en un hospital, nos meten un suero. El suero fisiológico, ya sea de azúcar o de cloruro de sodio, porque existen de distintas variantes, cualquiera de ellos son medios isotónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que me están metiendo un suero que tiene la misma concentración que mi sangre y por ende que las células. Entonces, deja pasar ese solvente, iguala las concentraciones de un lado y del otro, y obviamente los solutos también quedan en equilibrio. ¿Se entiende? Siempre es pasaje de agua, a través del fenómeno de ósmosis. Sí, profe, gracias. No, de nada. Sí tengan en cuenta que esto es lo que por ahí los confunde. Cuando yo digo que las cosas viajan a favor de su gradiente de concentración, y digo viaja de donde hay más a donde hay menos, siempre obviamente que la membrana se lo permita, la palabra hipotónico, isotónico, hipertónico hace referencia a la concentración, o sea, a un soluto. Al hacer una referencia al soluto,
cuando yo digo pasa donde hay más a donde hay menos, el soluto tendería a pasar desde los medios hipertónicos hacia los hipotónicos. Pero si el soluto no puede pasar y lo que puede pasar es el agua, tengo que entender que el agua es contrario a la concentración del soluto. Entonces, si en un lugar tengo mucho soluto y ese medio es hipertónico, también tiene un potencial hídrico más bajo. Y al revés, la solución que tenga una concentración de soluto más bajo, o sea, que sea hipotónico, tiene menos soluto, pero por ende tiene más potencial hídrico, o sea, más agua. Por eso el agua siempre viaja desde el hipotónico hacia el hipertónico. Es como yo les decía recién, el agua viaja desde el medio menos concentrado al más concentrado. Por eso le echo leche, ¿sí?, que está menos concentrada, a la chocolatada que está concentrada. ¿Por qué? Porque estoy metiendo el líquido desde el medio hipotónico al hipertónico para igualar las concentraciones, o por lo menos tender a igualarlos. ¿Sí? ¿Alguna duda más, chicos? De los videitos y la primera parte. ¿No? Bueno. Entonces pasamos al tema de hoy, que el tema de hoy es, en base al esquema general que vimos, vamos a comenzar a ver las proteínas transportadoras y después las vesículas. O sea, fíjense en el esquemita, que esto también lo tenían en el video. El transporte a través de las membranas se lleva a cabo por 3 mecanismos. A través del pasaje de los fosfolípidos, que es el que vieron en el video. Mecanismos de difusión como la ósmosis, ¿sí? Entonces, este es el primer proceso y es el que ya vieron en el video. Nos detenemos ahora en los transportadores, que es lo que está pintado acá de celeste, y después a lo último vamos a ver el pasaje a través de las vesículas. Con respecto a este pasaje a través de las proteínas transportadoras, nosotros tenemos 2 tipos de proteínas: canales o transportadores propiamente dichos. Los canales a la vez se subclasifican en canal iónico, acuaporinas y poros, y los transportadores se clasifican en uniporte, simporte y antiporte. Pero además de esta clasificación de las proteínas transportadoras, tengo que tener en cuenta también el pasaje de sustancias de forma pasiva y de forma activa. ¿Por qué? Porque en los fosfolípidos siempre las sustancias viajan a favor de su gradiente de concentración. El fenómeno de difusión siempre es pasivo y en el fenómeno de ósmosis es el agua el que se mueve desde donde hay más agua, donde hay menos, siempre a favor de su gradiente y nunca gasta energía. En cambio, con respecto a las proteínas transportadoras, existen mecanismos pasivos y existen mecanismos activos también. Fíjense, acá la difusión simple o ósmosis es el mecanismo que ya vimos y va a favor de su gradiente de concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? O sea que este pasaje es siempre a favor de un gradiente de concentración. Sin embargo, las proteínas transportadoras pueden mediar un pasaje de forma pasiva o de forma activa. Cuando yo hablo de un transporte de forma pasiva, puedo tener o un canal, como el que está dibujado acá en violeta, o puedo tener un transportador, como el que está en rosado, que también puede ser pasivo. Pero los transportadores a la vez pueden ser pasivos o pueden ser activos, o sea, manejar el pasaje de sustancias en contra de su gradiente. Entonces, ordenémonos. Dentro del proceso que vimos recién, a través de proteínas transportadoras, pueden haber canales y transportadores. Más allá de la clasificación de cada uno, los canales siempre son pasivos, en cambio, los transportadores pueden ser pasivos o pueden ser activos. Es lo que vemos en esta gráfica. Canal siempre pasivo, siempre es difusión de tipo facilitada, porque no va a ser simple, necesita una proteína, pero el transportador puede ser pasivo si va a favor del gradiente, activo si va en contra del gradiente de concentración. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a la clasificación de los canales. Dijimos que los canales son siempre pasivos. Eso quiere decir que un canal siempre hace viajar sustancias a favor de su gradiente de concentración y por ende no gasta ATP ni ninguna otra fuente de energía. El canal, y en realidad el transportador también,
está formada por una proteína integral. Si ustedes se acuerdan, en la membrana había dos tipos de proteínas integrales y extrínsecas o periféricas. Las extrínsecas o periféricas me van a funcionar como un receptor o van a acoplarse a un determinado tipo de mecanismo para unir una sustancia, pero no me dejan pasar sustancias porque no forman puentes en la membrana. O sea, yo no abro un conducto a partir de una proteína extrínseca, pero sí lo hace la proteína integral. La proteína integral forma conductos y esos conductos son conductos hidrófilos. La palabra hidrófilo significa lo mismo que hidrofílico, o sea, sustancias que tienen afinidad por el agua y por ende no van a pasar a través de una bicapa de fosfolípidos porque sabemos que las colitas de fosfolípidos son altamente hidrofóbicas. Entonces, no me dejarían pasar esta sustancia. Todos los canales son entonces proteínas integrales, todos los canales son pasivos, dejan pasar sustancias a favor de su gradiente de concentración. Dependiendo del tipo de sustancia que dejan pasar y el tamaño que tienen, se los clasifica en canales iónicos, en poros o en acuaporinas. Los canales iónicos son los más conocidos y en realidad, como les dice la palabra, dejan pasar iones. Como nosotros ya vimos, un ion, ¿por qué no puede pasar a través de la membrana solita y necesita un canal? Porque tiene carga. Bien, porque tiene carga, porque fíjense que es muy chiquitita y podría colarse entre medio de los fosfolípidos, pero al tener carga no puede. ¿Por qué no puede? Porque las membranas biológicas tienen todas las cabecitas de fosfatos hidrofílicas que son sustancias cargadas. El fosfato es un anión y está cargado eléctricamente. Pero las colitas hidrofóbicas no están cargadas porque son sustancias hidrofóbicas y no se disuelven en solventes polares. Entonces, por un lado, hay algo que me permite pasar sustancias con carga y otra que no. Por ende, el ion, por más chiquitito que sea, nunca pasa a través de los fosfolípidos. ¿Por dónde pasa? Sí o sí, a través de un canal, o como vamos a ver los otros mediadores, también un transportador. O sea, a través de una proteína que está inserta en la membrana. Los canales iónicos dejan pasar a los iones de acuerdo a su tamaño y a su carga y siempre a favor de su gradiente de concentración. O sea que si yo quiero mover un ion en contra de su gradiente de concentración, sí o sí va a ser un transportador, no va a ser un canal porque dijimos que los canales eran pasivos. De acuerdo a su tamaño y a su carga, pasan de una forma altamente específica. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un canal de sodio, no es que le da lo mismo y el potasio se mete y dice, bueno, paso yo también. No, porque el sodio es un catión que tiene una estructura molecular que no es el mismo que el potasio, no tienen el mismo radio, o sea, no miden lo mismo, y por más de que tengan exactamente la misma carga, químicamente son otra sustancia química. Entonces el canal lo reconoce y no lo deja pasar. Se abre y se cierra dependiendo de las demandas de la célula y del equilibrio en la célula. Por ejemplo, y les hablo del sodio y el potasio porque son dos sustancias muy, muy vistas en todas las unidades. Entonces, siempre tomamos como referencia cationes, que son por excelencia, el sodio es el catión extracelular más abundante y el potasio, el catión intracelular más abundante. Esto tiene que ver un poquito con lo que vieron en el video anterior. El sodio dijimos que había mucho afuera, ¿sí? Mucho afuera de la célula. O sea que el sodio siempre tendería a entrar en la célula. Ahora, de acuerdo al equilibrio eléctrico de la célula, el sodio, además de tender a entrar por su concentración química, de acuerdo a las cargas, ¿tiende a entrar o tiende a salir? Esto también estaba en el video. Poco el sodio salía y entraba potasio, creo. Bueno, el sodio, a ver, no, entrar, eso que estás hablando es de concentración química, pero digo eléctrica, ¿dónde hay más cargas en el interior de la célula? ¿Hay más cargas negativas o hay más cargas positivas? Tendría más cargas negativas, ¿no? Bien, más cargas negativas. Entonces, si el sodio es un catión, o sea que tiene cargas positivas, por carga eléctrica, es atraído por las negativas. O sea que el sodio quiere entrar
por su gradiente eléctrico y también quiere entrar por su gradiente químico, porque hay más afuera que adentro y hay cargas negativas adentro que atraen a las cargas positivas. Conclusión, los canales iónicos de sodio siempre están cerrados, salvo que haya una señal para abrirlos, por determinadas causas que ya vamos a estudiar en profundidad en cada una de las unidades, pero si no, tienden siempre a estar cerrados. ¿Por qué? Porque yo le abro un poquito el canal de sodio y se manda con todo. ¿Por qué? Porque ingresa por su concentración química, ingresa por su potencial eléctrico. Ahora, el potasio, hay más adentro que afuera. Por su concentración química, el potasio tiende a salir o a entrar. A salir. A salir. Y por su gradiente eléctrico, tiende a entrar o a salir. A entrar. A entrar. Entonces, los canales iónicos de potasio generalmente en la célula tienen las compuertas abiertas. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad hay potasios que quieren entrar, otros que quieren salir, uno por el gradiente químico, otro eléctrico, pero la verdad es que su potencial de equilibrio, o sea, cuando el potasio está contento con él mismo, porque está dentro de la célula lo que él quiere, es prácticamente el mismo potencial de equilibrio de la célula. Entonces esto hace que las compuertas estén abiertas porque algunos entran, otros salen, pero el potencial eléctrico y químico está muy cercano al del equilibrio de la célula. Entonces, la apertura y cierre de cada uno de los canales depende del equilibrio interno de la célula y de cada uno, obviamente, de estos aniones o cationes. Ahora, los poros son como agujeros mucho más grandes, mucho menos selectivos, que me dejan pasar determinadas sustancias hacia el interior o exterior de la célula dependiendo de su concentración. Recuerden que siempre son pasivos, pero con una selectividad mucho menor. Y algo como intermedio entre esto son las acuaporinas, las cuales dejan pasar determinadas sustancias, como por ejemplo el agua, y por eso se las describió con este nombre, y después descubrieron que la urea y el glicerol también se cuelan a través de esta misma acuaporina, pero sin embargo son específicos porque me dejan pasar sustancias como el agua, la urea o el glicerol, pero no me dejan pasar otras sustancias más chiquititas como una sustancia cargada. Por ejemplo, el Curti les dice, no me deja pasar ni un hidrógeno, ¿sí? Pasa el agua, la urea, el glicerol, son sustancias mucho más grandes y no me deja pasar ni un hidrógeno. ¿Esto por qué? Porque son específicos y no me dejan pasar una sustancia cual sea, sino que también es dependiente de la carga. Ahora, como dijimos, y me voy a volver un poquito a la diapositiva que estábamos viendo recién, los transportadores pueden ser clasificados de acuerdo a la dirección de las partículas o de acuerdo a si son también activos o pasivos. O sea, el transportador puede ser pasivo o activo, a diferencia del canal que siempre era pasivo. Pero además de eso, el transportador se clasifica en uniporte cuando solo pasa una sustancia de un lado hacia el otro de la membrana. En simporte, cuando dos sustancias pasan por la membrana, dos o más, pero siempre en la misma dirección. Eso quiere decir sim. Como en sincronía, juntos hacia un lado, ya sea hacia adentro o hacia afuera, pero juntos. Y el antiporte es cuando el transportador deja pasar dos o más sustancias, pero en contra de la dirección del otro. O sea, por ejemplo, una sustancia pasa para un lado, otra para el otro. O si es un antiporte de tres sustancias, dos pasan para un lado y otra para el otro, pero siempre hay alguna dirección opuesta. O sea, una flecha que va para un lado y otra que va para el otro. Entonces, esto me vuelve a clasificar a los transportadores y no solo en pasivo o activo, sino en la dirección de cada uno de ellos. Vamos entonces ahora a la clasificación en cuanto a la energía. El transportador dijimos entonces que puede ser pasivo o puede ser activo. ¿Qué quiere decir esto? Es pasivo, no gasta energía, va a favor de un gradiente. Es activo si va con gasto de energía. ¿Qué me limita a mí que un transportador sea activo? Y la fuente de energía. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si es un transportador que funciona por luz, o sea, a través de fotones, bueno, entonces si hay energía lumínica disponible va a funcionar, si no, no. Si funciona a través de energía eléctrica, bueno, necesito el potencial electroquímico de alguna reacción de óxido de reducción para que funcione. O
si utiliza energía química, necesito quemar ATP u otra molécula química para que justamente funcione. Ahora, ¿de qué depende el transporte pasivo si no usa energía? ¿De qué depende que una sustancia pase a través de un transportador pasivo? ¿Qué es lo que activa a los transportadores pasivos? Esto no es válido solo para transportadores, sino para cualquier mecanismo. Por ejemplo, el de ósmosis. ¿Cómo se movían las sustancias? A favor del gradiente. Perfecto, a favor del gradiente de concentración. Entonces piensen, si yo tengo, supongamos acá una célula, y tiene una cierta cantidad, qué sé yo, de glucosa en el interior, y afuera hay más o menos la misma cantidad de glucosa. Bueno, yo digo que esta célula es isotónica con respecto al medio. Ahora, supongamos que tengo más cantidad de glucosa afuera que adentro. Supongamos que estos puntitos rojos son la glucosa. ¿Qué va a tender a hacer la glucosa? Tiende a entrar. Bien, tiende a entrar. La glucosa es una molécula orgánica que tiene 6 carbonos y es bastante grande. ¿Pasa a través de los fosfolípidos? No. No. Va a pasar siempre y cuando haya una proteína de membrana que le permita pasar. Esta proteína, en el caso de la glucosa, es un transportador. Bueno, supongamos que estos 4 puentecitos que yo les estoy dibujando acá son transportadores de glucosa, ¿sí? Si la diferencia de concentración en el medio que yo tengo acá con respecto al interior de la célula es lo suficientemente grande como para activar un transportador, yo digo, bueno, la glucosa se va a mandar hacia adentro de la célula porque a favor de su gradiente de concentración si es un mecanismo de tipo pasivo. Bien, ahora, si sigue creciendo la concentración de glucosa acá, en el exterior, va a utilizar otro transportador. Y así va a utilizar otro transportador hasta que llegue al máximo de transportadores que existen en la célula. ¿Qué significa que los transportadores se saturan? Que la velocidad a la cual entra esta glucosa al interior de la célula depende de la saturación de cada una de estas puertitas. Eso quiere decir que existir un punto de saturación no quiere decir que la glucosa va a entrar hasta determinado punto. Quiere decir que su velocidad máxima va a ser esta cantidad de puertas que haya abiertas. A ver, si me entienden, para que entiendan este concepto de saturación. Supongamos que estamos en un recital, ¿sí? En este recital hay 4 puertas de ingreso y la gente está toda amontonada afuera para mandarse adentro del recital. Y yo quiero saber con qué velocidad va a ingresar la gente en ese recital. Bueno, supongamos que yo abro una de esas puertas y me entran, no sé, 10 personas por segundo. Entonces, ¿en qué momento yo voy a llenar el estadio o el lugar en donde se esté haciendo el recital? Y si tengo una puerta abierta, a una velocidad de 10 personas por segundo, voy a requerir el tiempo suficiente hasta que se meta toda la cantidad de gente que hay afuera en el interior. Si abro otra puerta de esas que tengo, y bueno, acá también van a entrar 10 personas por segundo, más estas van a ser 20 personas por segundo que van a estar entrando. Entonces va a aumentar la velocidad y va a hacer que se llene el interior más rápido. Si abro la tercera puerta, 30 personas por segundo. Si abro la cuarta puerta, 40 personas por segundo. Bien, eso es el máximo. Esto significa saturar. Si yo tengo una cantidad de puertas en la célula y eso es el máximo, si están todas abiertas, es la máxima velocidad a la cual va a ingresar, por ejemplo, esa gente al recital. ¿Van a poder ingresar a ese recital 60 personas por segundo? No, porque tengo 4 puertas nada más. Si no tengo otras 2 puertas más, entonces no voy a tener una velocidad mayor que 40 personas por segundo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el tiempo que va a estar expuesto? Bueno, eso depende de la célula. Si la célula quiere abrir, fabricar otra compuerta más, o bloquear alguna, que incluso se bloquean también con algunas sustancias que funcionen como inhibidores. Por ejemplo, supongamos que hay
personas que tienen una banda especial, entonces los dejan entrar por esta puerta y dejan el pasaje exclusivo, que estoy pintando de amarillo, para personas que son, no sé, amigos de la gente del gobierno. Entonces se meten a través de esta puerta y tienen un pasaje exclusivo. Bueno, entonces la velocidad máxima, como esta puerta está bloqueada porque hay otra sustancia que está engañando ese bloqueador y bueno, entonces la velocidad máxima en ese recital era de 30 por segundo, porque al fin y al cabo la que está pasando acá no es la gente común y voy a demorarme más tiempo en llenarlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Es muy importante que entiendan este concepto, chicos, porque los transportadores funcionan de la misma forma que las enzimas. Entonces, cuando veamos en la unidad 4, que vemos un montón de ejemplos de enzimas, y les hable de saturación o bloqueo de las enzimas, les va a recordar a mucho este mecanismo de los transportadores, porque es lo mismo. O sea, es exactamente el mismo mecanismo aplicado a un tipo de proteína o a otro, ¿sí? Es el máximo, la máxima velocidad de ingreso a una determinada célula depende de la máxima concentración de los transportadores que están expuestos y además del bloqueo de alguna sustancia o no. Farmacológicamente, los bloqueadores sirven un montón para bloquear determinadas reacciones. Por ejemplo, cuando yo tengo dolor, el dolor es un potencial de acción que se genera en una neurona, que lo vamos a ver obviamente en neurona y en sistema nervioso, a través de un ingreso masivo de sodio. Los analgésicos, muchos analgésicos, lo que hacen es bloquear la puerta por la cual está ingresando el sodio. Entonces, al bloquearlo, evitan que ingrese y evita que se produzca la señal. Muchos compuestos, muchos medicamentos, funcionan a través del bloqueador de determinados transportadores de la célula o enzimas, que son proteínas que funcionan de esta misma manera, saturándose o bloqueándose por inhibidores. Bien, ahora vamos a la clasificación de los transportadores en base a las sustancias que dejo pasar. De acuerdo a esas sustancias dijimos que podían ser sin porte, uniporte o antiporte. Veamos primero los sin porte. Los sin porte son transportadores que me dejan pasar dos sustancias a la vez, a través de una membrana. Vamos a poner este transportador porque es como re importante. Está en la mayoría de las células, lo vamos a ver en un montón de unidades, que es el pasaje de la glucosa y del sodio simultáneamente. El sodio, como ya habíamos visto, es muy abundante en el fluido extracelular. Eso quiere decir que siempre es más abundante en el medio extracelular y menos abundante en el intracelular. Bien, ahora, a veces, no siempre, a veces, la glucosa quiere pasar desde donde hay menos hacia donde hay más. Cuando es menor la concentración de la glucosa en el medio extracelular con respecto al intracelular, que son estos bloquecitos que están representados como rectángulos, ¿sí? Que sería la glucosa, hay menos acá y más en la célula, yo quiero meter la glucosa en contra de su gradiente. Como dijimos, cuando yo meto una sustancia en contra, necesito utilizar energía. Sin embargo, el sodio, que es más abundante en el exterior que en el interior, está ingresando a la célula a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy usando el sodio, que es mayor afuera que adentro, para empujar a la glucosa. Volvamos al mismo ejemplo que estábamos poniendo recién. Supongamos que el sodio son todas las personas amontonadas para ingresar al recital, ¿sí? Personas que no le importa que el guardia de seguridad dé el ok para la compuerta, se amontonan y empujan para reventarlas. La glucosa, supongamos que es la personita rescatada que está esperando que el guardia de seguridad le pida su entrada e ingrese de forma correcta. Si el sodio ingresa de forma masiva, rompe la compuerta y se manda con todo, va a terminar empujando a la glucosa. Y aunque no tendería a pasar, porque fíjense que su concentración es inversa y no tiende a pasar hasta que no le den un pase, hasta que no use energía para pasar, el sodio la empuja y la manda hacia adentro. Conclusión, la energía del gradiente electroquímico del sodio me está empujando a la glucosa
que está viajando en contra de su gradiente de concentración. Entonces yo digo, entonces el simporte no es activo, porque la glucosa está pasando en contra, pero el sodio está pasando a favor. Entonces está usando su propia energía electroquímica para pasar. Sin embargo, a los simporte se los llama mecanismo de transporte activo de tipo secundario. ¿Qué quiere decir esto? Sí, en este momento yo lo veo y no se está gastando energía. Pero en realidad, todo este sodio que se mandó al interior de la célula y que no tiene que estar acá, la célula lo va a rechazar y lo va a terminar sacando. El guardia de seguridad va a terminar expulsando a todos estos que no tenían la entrada por otra puerta, y eso sí le va a llevar gasto energético. Entonces, al llevarle gasto energético, en este momento que yo estoy viendo, no estoy gastando energía, pero alguien me va a sacar el exceso de sodio. Como alguien me saca el exceso de sodio después, en un segundo momento, se llama mecanismo de transporte activo secundario, ¿sí? Gasto la energía en otro momento, pero la gasto igual, porque hay una sustancia que pasa a favor, pero lo que quiere es hacer pasar a esta sustancia que va en contra. ¿Se entiende el simporte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. Vamos entonces a un mecanismo en el cual una sola sustancia pasa a través de la membrana. A este mecanismo se lo llama uniporte. ¿Por qué uni? Porque una sola sustancia pasa a través de la sustancia, o sea, de la membrana. Ahora, existen uniporter pasivos y existen uniporter activos. ¿De qué depende? Si yo estoy haciendo viajar una sustancia a favor de su gradiente o en contra. Este que tienen en la imagen, ¿es un uniporte pasivo o activo? Fíjense, Es activo, profe. cuando es activo, ¿desde dónde hacia dónde se tenía que mover? Es pasivo, profe. ¿Por qué? Porque Porque va de donde hay más a donde hay menos. No, de donde hay menor potencial a donde hay mayor potencial. Bien, o sea, el activo va desde donde hay menos a donde hay más y el pasivo donde hay más a donde hay menos. Fíjense que acá, este transportador que estamos dibujando acá, que sería un uniporte, lo que está en naranja en el dibujito, está acoplándose a la glucosa, que está pintada acá en violeta, simbolizándome que en este medio extracelular es mayor la concentración de glucosa. Si yo voy de donde hay más hacia donde hay menos, como se está acoplando acá, y lo estoy metiendo a la célula desde donde hay más, que sería afuera, adentro, entonces este tipo de uniporte que está graficado acá es pasivo. ¿Existen activos? Sí. ¿Y qué hacen? Lo contrario. ¿Cómo lo hacen? Acoplándose a una fuente de energía. O sea que en este transportador tendría que estar unido una molécula de ATP o alguna otra fuente energética. La mayoría de las células, chicos, meten glucosa hacia su interior a través de un uniporte como este tipo. Por ejemplo, ¿cómo mete mi músculo célula hacia el interior? A través de un uniporte de tipo pasivo. ¿Cómo lo meto hacia la célula del estómago? También a través de un uniporte pasivo. La célula, no sé, de la retina del ojo, del piel, del tejido conectivo, donde sea. Ahora, ¿hay excepciones? Sí, por ejemplo, la célula intestinal tiene este mecanismo de simporte que acabamos de visualizar anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando yo como algo con glucosa y el intestino es el tejido encargado de absorberlo, no me importa que haya menos glucosa en el exterior, yo la guardo por las dudas. El intestino dice, miren, ante todo yo me guardo la glucosa que haya circulando, no me importa si en el cuerpo hay más, menos, la guardo, la reservo, la hago paquetitos y la acumulo como glucógeno, pero la meto. Entonces la meto a través de mecanismos de simporte. Y si bien es común este uniporte pasivo en casi todas las células, existen uniportes contrarios. Por ejemplo, en nuestro cerebro, si bien hay uniporte pasivo, también hay uniporte activo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un tejido prioritario para el organismo.
el organismo no puede esperar que haya glucosa disponible y bueno, y de repente la meto si hay y si no, vamos andando. Si yo me levanto a la mañana, llevo 8 horas de ayuno, maté todo el glucógeno que tenía en mi hígado y saqué toda esa glucosa a circular y esa glucosa me tiene que alcanzar para la primera energía de la mañana. Si yo no le echo combustible al cuerpo, o sea, si no desayuno, esa reserva se va agotando. Y si se agota mucho y se me agotan todas las reservas, lipotimia, chau, me desmayo. Esas personas que tienen desmayo dicen, ay, se le bajó el azúcar. Claro, no tengo azúcar en el organismo y meto, aunque sea por un importe activo, la poca glucosa que tengo en sangre se la mando al cerebro, porque es el tejido prioritario, es el que después comanda el funcionamiento de todos los demás. Después de darle la prioridad justamente a ese cerebro, bueno, después me queda para los otros tejidos. Entonces, si tengo azúcar disponible, bueno, meto por un importe a lo largo de toda, o sea, a través de todas las células, pero en algunos tengo que hacer un transporte activo para priorizar ese tejido, como es el caso del sistema nervioso, o sea, de las neuronas. Profe, Sí. ya que está hablando sobre lo del desayunar, se dice que si no desayunas hay más probabilidad de poder ser diabético. ¿Usted dice que eso es verdad o es mentira? ¿Cómo hay más probabilidad de ser diabético? Sí, es lo que no entendí. O sea, hay más posibilidad de que te dé diabetes por no desayunar. Miren, la diabetes es una patología multifactorial. Eso quiere decir que hay condicionantes de la dieta y condicionantes de los genes que hacen que se desarrolle, o sea, esa diabetes. Si yo tengo los genes que me condicionan para ser diabético, es verdad que mi forma de alimentarme condiciona que esa diabetes se exprese o no. Las personas que son diabéticas, los comas hipoglucémicos, o sea, no tener azúcar, es muy peligroso, mucho más peligroso que tener exceso de glucosa. Entonces, quizás lo que vos has escuchado es que en personas que tienen un condicionante para la diabetes y ya tienen una resistencia a la insulina, que es la proteína que se marca acá como el transportador, el no desayunar y tener largos periodos de hipoglucemia puede, digamos, potenciar esa expresión de el gen que ya está marcado, ¿sí? No es que te va a dar diabetes por no desayunar, es que si tenés los genes que te condicionan para ser diabético, una de las conductas que no están recomendadas porque puede potenciar la expresión de los genes es los comas hipoglucémicos. En este caso, por ejemplo, no desayunar o estar largos periodos de ayuno. ¿Se entiende? Sí, gracias. Por ahí debe venir la mano, sí, pero no es que uno va a prevenir la diabetes por desayunar, no, eso no. Eso no, pero sí es verdad que los comas hipoglucémicos en personas que ya tienen resistencia a la insulina o van a desarrollar diabetes es más peligroso. Y en realidad la conducta de no desayunar es peligrosa para todos, chicos. O sea, no es un buen hábito. Yo sé que hay muchos que por ahí están acostumbrados a no desayunar porque les cae mal o salen corriendo, pero bueno, la realidad es que esa ingesta importante de glucosa en la mañana, que es lo primero que nosotros metabolizamos, es fundamental. Obviamente con alimentos sanos, pero es fundamental. ¿Profe? Sí, sí, Belu. Había escuchado una chica que decía que cuando una persona no quiere desayunar, por ejemplo, que no tiene hambre o no tiene ganas de desayunar, que no hace falta forzar al cuerpo a desayunar, porque si el cuerpo no quiere comer, no va a comer. No sé si será verdad. No sé en base a qué. O sea, en base a qué venía esa conversación, ¿entendés? Si en base a una conducta psicológica, si lo dijo un psicólogo o un nutricionista. Cada cuerpo, obviamente. Creo que era una nutrióloga la que lo dijo. Bueno, hay casos específicos, obviamente, y cada uno está condicionado de otra manera. Es verdad que la conducta alimentaria es algo que se educa, y hay chicos que están aprendiendo a comer, y la verdad que obligarlos a comer no es lo más recomendable. Creo que lo han dicho en ese sentido, como diciendo, bueno, el cuerpo cuando necesite combustible te lo va a pedir. Por ahí lo dijo en ese sentido. Pero la verdad es que si yo analizo el cuerpo y el gasto energético y la alta tasa metabólica que tiene en las primeras horas del día y después eso va decayendo, lógicamente mientras más combustible necesitas en la mañana. Ahora, es verdad que hay personas que, por ejemplo, están en sobrepeso y al estar en sobrepeso ya tienen un montón de reserva energética,
Entonces, ¿para qué voy a forzar a alguien a comer si en realidad hay combustible en el cuerpo de más? Y a esto es a lo que vamos, a que hay una adaptación, obviamente, a cada uno de los cuerpos. Entonces, por ahí la especificación de un determinado profesional venía por ahí, ¿sí? Esto sí, obviamente, chicos, cada uno, existen casos especiales, existen adaptaciones especiales, pero la idea general de la nutrición marca, y de acuerdo a la tasa metabólica, que la ingesta mayor tiene que ser en la mañana y después ir en decadencia. A ver, hay personas que desayunando se descomponen y vomitan todo. Entonces, sí, está bien, esta es la regla general, pero ¿para qué voy a obligar a una persona a alimentarse si al final termina devolviendo y termina perdiendo más calorías de las que ingirió? Entonces, no tiene sentido. Y uno hace una readaptación de eso, que es la norma general para todos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Belu? Sí, profe. Uy, perdón, levanté la mano, nada que... Bien. Bueno, vamos entonces ahora a los transportadores que nos quedan, que son los antiporte, y los transportadores antiporte tienen una particularidad, y es que siempre son activos. Por ejemplo, en el cuadernillo tienen el ejemplo de un antiporte que es la bomba de sodio y potasio, que es muy conocida, por eso ahora vamos a ver el funcionamiento, pero básicamente un antiporte mueve dos sustancias, una hacia un lado y otra hacia el otro, o si son más de dos sustancias, de la misma manera. Entonces, como son todos activos, veamos algo que es muy importante, que es este mecanismo del transportador activo. El transportador activo tiene un funcionamiento en el cual el acoplamiento de la sustancia siempre va desde donde hay un potencial químico que sea, digamos, desde el potencial químico menor. Esto no sé por qué se me cambió, eso que lo corregí. Bueno, desde donde hay un potencial químico que sea más bajo de una sustancia, como lo vemos en la imagen, ¿ven? Uno, algo que hay menos concentración, cambia la conformación de la proteína para liberarlo hacia el otro lado, pero este pasaje de esta sustancia, fíjense que está sacándola de donde hay menos hacia donde hay más, lo hace obviamente con consumo energético. Porque si yo no tendría esta energía que le estoy brindando a este transportador, no pasaría una sustancia donde hay menos a donde hay más. Y luego esta molécula vuelve a cambiar la conformación y vuelve a su estado original. Fíjense, obviamente, esto que hace el pasaje acá, esta sustancia que está pintada en violeta para marcarla como diferente, acá había 5, pasó para el otro lado, entonces acá tengo menos concentración. Cuando cambia la conformación, nuevamente, esa proteína, y cambia justamente hacia el otro lado, sigue habiendo menos concentración y se puede seguir acoplando siempre y cuando yo tenga una fuente de energía para utilizar. Ahora, esa fuente de energía puede ser una fuente de energía la más común de todas, que es el ATP, y me condiciona los tipos de transportadores de tipo P, pero existen otros tipos de transportadores activos que se los llama tipo F, y estos transportadores en realidad utilizan otras fuentes energéticas, como por ejemplo el gradiente de un determinado catión, como puede ser el protón. ¿Cómo distingo a los transportadores activos de tipo P y de tipo F? El tipo P, la P viene del fosfato que desprende el ATP. Este transportador activo de tipo P son ATPasas. ¿Qué quiere decir esto? Gastan ATP. La bomba de sodio y potasio, que vamos a ver ahora el funcionamiento, es una bomba que transporta cationes y que utiliza el ATP. El ATP, al quemarse, y el fosfato que se adhiere en realidad a la proteína, es lo que lleva a cabo el cambio, o sea, el cambio conformacional de la proteína para poder llevar a cabo el proceso del pasaje de la sustancia en contra de su gradiente. También. Una bacteria, un animal, un protista, no hay excepciones acá. Todos tienen bomba de sodio y potasio. Ahora, el transportador de tipo F me puede servir para transportar distintos tipos de iones, negativos o positivos, no solo cationes, como el de tipo P. Y en ausencia de energía, en realidad, yo digo como en ausencia de energía, si está gastando energía. O sea, dijimos, un transportador activo gasta energía. Claro, gasta energía, pero gasta otro tipo de energía y en realidad
genera ATP. Usa otra fuente de energía y esa fuente de energía le ayuda a través de este transportador a generar ATP. O sea que en vez de ser ATPasas como las de tipo P, son ATP sintetasas. Sintetizan ATP. Si bien estos transportadores de tipo F están ubicados en lugares específicos, en el caso de la célula procariota hay funciones que se llevan a cabo en la membrana, pero son muy conocidos los transportadores de la cadena respiratoria en la mitocondria y de la fotosíntesis en el cloroplasto. Esto lo vamos a dejar en pausa porque la unidad que viene, chicos, que es metabolismo, vemos toda la mitocondria y todo el cloroplasto. O sea que vamos a ver específicamente a esta proteína que se llama ATP sintetasa, que es un transportador activo de tipo F. La vamos a ver hasta cómo está conformada, cuántas cadenas tiene, o sea, todo, sumamente específico. Pero este transportador lo que hace es activarse por un gradiente electroquímico de protones y lo que termina siendo es lo contrario a esto. Une el ADP con el fosfato y sintetiza ATP. Fíjense, el de tipo P, el ATP lo degrada en ADP y fosfato y el de tipo P sintetiza ATP pero a través de otra fuente de energía. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, veamos entonces ahora el ejemplo de este tipo P, porque como les digo, este tipo P vamos a ver ahora la bomba de sodio y potasio, pues es importantísimo. El de tipo F no tiene ningún ejemplo en esta unidad, porque en la unidad que viene vamos a ver un montón, y los vamos a ver en la mitocondria y en el cloroplasto. Entonces, vemos ahora el ejemplo de esta bomba. Ustedes tienen un esquemita de esta bomba también en la página 23 del cuadernillo. Esta bomba es una bomba que acopla dos sustancias y las dos van en contra de su gradiente, tanto el sodio como el potasio. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Las dos las maneja en contra. Dijimos que había más sodio afuera que adentro. O sea que la bomba de sodio y potasio saca sodio, desde donde hay menos hacia donde hay más, y mete potasio, desde donde hay menos hacia donde hay más. Los dos en contra de su gradiente. ¿Cómo hace para hacer viajar las dos sustancias en contra? Porque consume ATP. Por eso es un transportador de tipo P. El transportador, o bomba, tiene un punto de unión que se acopla al sodio. Es compatible con el sodio. Claro, pero el sodio acá hay menos y acá hay más. Entonces se acopla con el sodio, pero hasta que no una energía en forma de ATP y se une el fosfato que le cambie la conformación. Esto está representado en el dibujito. Fíjense que acá tiene una forma como circular y se la cambia a una hexagonal. No es que sea precisamente así la forma, sino que es una forma de representar la unión al sodio o al potasio. Le une el fosfato, cambia la conformación de la proteína y enlaza al sodio. Y lo pasa hacia afuera, en contra de su gradiente. ¿Por qué? Porque quemó ATP y le dio la energía. ¿Por qué cambió su conformación? Porque se le quedó el fosfato unido. De esta manera, con el fosfato unido, esta proteína que soltó al sodio en el medio extracelular, ahora es compatible para unir el potasio. Une el potasio y el potasio al enlazarse acá, lo empuja hacia adentro cuando suelta el fosfato. Una vez que suelta el fosfato, como acá, cambió la conformación de vuelta. Entonces, suelta el potasio y vuelve a ser permeable y se une al sodio del otro lado. Con la particularidad, y esto es muy importante, que esta bomba no une, como está en el dibujito, un sodio y un potasio, sino que por el tamaño que tienen estos iones, se unen 3 sodios y 2 potasios. O sea, hagan de cuenta que acá, en vez de haber un circulito que dice sodio, hay 3. Y acá en vez de haber 1 que tiene el potasio, hay 2. La bomba de sodio y potasio, cada vez que funciona y que consume un ATP, saca 3 sodios y mete 2 potasios, generando justamente una diferencia de potencial. Por eso, gracias a esto, se dice que la bomba de sodio y potasio es electrogénica. Significa que genera un gradiente de concentración de cargas en el interior con respecto al exterior. Obviamente no es la única bomba que funciona y hay un montón simultáneo, pero si ustedes recuerdan, en el videito que vieron,
que les decía justamente que había más potencial eléctrico negativo en el interior de la célula que en el exterior, uno de los mecanismos más importantes es este. Fíjense que yo estoy sacando 3 cargas positivas y estoy metiendo 2 nada más. O sea que siempre hay una fuga constante de cargas positivas, lo cual hace que el interior de la célula sea más negativo que el exterior. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Es muy importante el funcionamiento de esta bomba porque, como les digo, es uno de los condicionantes principales que marca justamente el equilibrio eléctrico y el equilibrio iónico de todas las células. Así que vamos a volver a ver la bomba de sodio y potasio, todas las unidades se van a cansar de verla. Tienen que saber desde ahora cómo se maneja, pero siempre recuerden que el pasaje es en contra de su gradiente de concentración, teniendo en cuenta que siempre el sodio es mayor afuera y siempre el potasio es mayor adentro. Por eso la bomba siempre saca sodio y mete potasio. Siempre los dos en contra de su gradiente y siempre con el uso o el consumo de ATP. Bien, vamos al último mecanismo, que es el intercambio a través de vesículas. Si recuerdan el mismo esquema que estábamos viendo, ya vimos en el videíto el mecanismo a través de los fosfolípidos, acabamos de ver mecanismo de canal y transportadores, que son proteínas transportadoras. El tercer mecanismo de pasaje de sustancias a través de las células es el mecanismo por vesículas, ya sea para dentro de la célula, que le llamo endocitosis, o para afuera, que le llamo exocitosis. Hay algo muy importante en este mecanismo de transporte por vesículas. Es entender que ninguna sustancia atraviesa la membrana, porque no es lo mismo tener una membrana, por ejemplo, vamos a dibujar, ay, se me pone en amarillo, dibujar, por ejemplo, supuestamente una membrana acá. No es lo mismo que una sustancia atraviese la membrana, ya sea solita a través de un fosfolípido o tengo un canal acá y lo pasa a través de un canal, a que se transporte por vesículas. Esto, el mecanismo a través de los fosfolípidos, o sea, la difusión y el transporte facilitado, ya sea por un canal o un transportador, atraviesan la membrana. En cambio, las vesículas no atraviesan la membrana. Fíjense, pongamos el ejemplo del proceso de endocitosis, donde un componente se va a meter a la célula. Fíjense la membrana. Está formando esto, que se llama una invaginación, se va cerrando y se va adhiriendo y termina adentro. O sea que la sustancia nunca traspasó la membrana. Fíjense que está en una bolsita encerrada en esta vesícula, pero nunca traspasó la membrana. Esto es importante. En la endocitosis y en la exocitosis no hay traspaso de la membrana, sino que la membrana se repliega, ya sea, como hacíamos acá, para meter una sustancia, que le voy a llamar endocitosis, endo adentro, citocélula, cis del proceso en el cual la célula mete una sustancia. Y la salida, exocitosis, proceso de ingreso en la célula de una sustancia. Entonces, ¿cuándo la célula hace una vesícula endocítica? Y cuando quiere meter algo que le sirve. La célula puede meter sustancias líquidas o sustancias sólidas. Si mete macromoléculas o mete microorganismos, componentes grandes, lo mete a través del proceso de comer. La célula come, que se llama fagocitosis. Fago en latín es comer, ¿sí? La célula come. Formo la vesícula endocítica, meto en el interior una vesícula, una vacuola, dependiendo del tamaño, alimentaria, en el interior. Si la célula mete líquidos, en latín pino significa beber, la célula bebe. Mete partículas de líquido y forma la vesícula en su interior, ¿sí? Fagocitosis, pinocitosis son mecanismos de endocitosis. Ahora, a veces, simplemente yo no meto una partícula, como, a ver, el proceso de fagocitosis de un microorganismo no es muy específico, tipo el macrófago, que es una célula del sistema inmune, hace un gran repliegue y abraza la bacteria y se la manda al interior. Pero todas nuestras células
meten sustancias que específicamente quieren ingresar a la célula. ¿Cómo sé qué sustancia quiere ingresar específicamente en la célula? Porque hay receptores en la membrana, como estos que se ven acá, que son glucoproteínas o glucolípidos de superficie, que se acoplan a la sustancia para ingresar y forman la vesícula. Este receptor se expresa siempre que la célula necesite meter esa sustancia específica. Entonces, a este proceso de endocitosis específico le llamo endocitosis mediada por receptor. El colesterol, por ejemplo, la insulina, que es un tipo de hormona, ingresan a la célula a través de esta forma. Hay un receptor que los acopla y fíjense que es lo mismo que vimos recién. Se invagina la membrana, se forma toda esta vesícula de ingreso y se cierra. De hecho, esto que ven acá en violetita es una proteína que induce justamente el ingreso de la célula. O sea, es como que la chupa y permite que en realidad se fusione esa vesícula en el interior. En esta también, ¿eh? ¿Sí? Acá. ¿Ven que se ve rodeando las células? Esto, que acá no está dibujado como de otro color, pero en esta sí, por eso les marco la diferencia. Esta proteína, que se llama clatrina, está formando la endocitosis y está permitiendo que la membrana se repliegue hacia adentro. ¿Qué pasa en la exocitosis? Lo mismo, pero para afuera. Se fusiona una vesícula con la membrana y libera su contenido. Estos son ejemplos, no son los únicos. Por ejemplo, la neurona quiere sacar un neurotransmisor, lo saca por exocitosis. Una célula del estómago quiere sacar una enzima digestiva, lo saca por exocitosis. Una célula del páncreas quiere sacar la insulina que sintetizó, lo saca por exocitosis. Ahora, la célula que recibe a la insulina la mete por endocitosis. Ojo con esto. Una cosa es la célula que libera un contenido y otra cosa es la célula que lo mete. Eso quiere decir, todas nuestras células del cuerpo que necesitan insulina, meten a la insulina por endocitosis mediada por receptor. ¿Salvo quién? Y la célula que la está fabricando, que es la célula del páncreas, que en vez de hacer endocitosis, hace exocitosis para liberarlo a la sangre y que le llegue a todas las células. ¿Cómo se hace la vesícula de exocitosis? Tengo la vesícula, se acerca a la membrana, se pega a la membrana y libera su contenido hacia el exterior. ¿Ven? Acá tienen otra imagen igual. ¿Ven la vesícula? Se pega con la membrana y se incorpora en la membrana soltando su contenido en el exterior. Al revés que la endocitosis. Es como que en la endocitosis yo formo una membrana cuando entra y le quita parte de la membrana plasmática, pero acá esta vesícula se incorpora en la membrana. Por eso el proceso de fusión de vesículas, ya sea que entran o que salen, están todo el día produciendo un mecanismo de movimiento en la membrana. Es como que se están pegando pedacitos nuevos de membrana y recortando otros todo el tiempo de forma constante, ¿sí? Tanto la exo como la endocitosis permiten el reciclamiento de esta membrana plasmática. Los ejemplos que salen acá, chicos, son ejemplos. Eso quiere decir que podemos ir integrando un montón de otros ejemplos a lo largo de todas las unidades siguientes. Es importante que analicen estos que figuran acá, como el colesterol, como la insulina, porque son los ejemplos puntuales. Pero no quiere decir que sean los únicos, ¿sí? Vayan grabándoselo mientras que lo van leyendo, pero ténganlo muy presente para que podamos retomar desde esos ejemplos e ir agregando a lo largo de las unidades. Esto es el final de permeabilidad celular. O sea, acá termina el contenido.